Se grabó. El asunto en física, hay algo que vos debes de comprender desde el comienzo, y si no entendés aquí, vas a pasar 2 años, o sea, bueno, en caso tuyo son 3. Eh, bueno, no sé cómo lo dividen ustedes, si un año es física y el otro química, no, o los 3 años son lo mismo, no sé. Pero digamos, si vos no entendés, ajá, ¿cómo lo trabajan ustedes ahí las ciencias? ¿Un año cada ciencia o los 3 años las 3? No, un año cada ciencia. Un año cada ciencia, ajá. Ah, bueno. Ujú. Dame un momentito. El asunto es que si vos no entendés la diferencia entre qué es un escalar y un vector, entonces ahí vas a tener problemas con muchas cosas. La distancia de desplazamiento no es lo mismo, son dos cosas diferentes. Uno es un escalar y otro es un vector, igual que la velocidad y la rapidez. Uno es un escalar y otro es un vector. Si vos no entendés la diferencia, entonces se te va a complicar. Ve, el asunto es que la distancia es un escalar. ¿Y qué es un escalar? Nada más tiene la unidad y tiene magnitud. En cambio, los vectores tienen dirección. O sea, la dirección puede ser los puntos cardinales, este, oeste, norte y sur. Puede ser un ángulo, digamos 20 grados al este o algo así. Esas son las direcciones. En cambio, la distancia, vos no decís la distancia. Por ejemplo, si vos preguntas dónde queda, un ejemplo, el volcán Irazú, un ejemplo. La mayoría dice que queda, si vos decís al norte, eso ya sería un desplazamiento porque estás dando una dirección. Dirección se refiere a punto cardinal eh, con un ángulo. Si vos decís está a 40 kilómetros de aquí, eso sería una distancia. O si decís 40 kilómetros al norte, eso ya sería un desplazamiento. Entonces, vamos a anotar aquí la diferencia. Entonces, la distancia es un escalar. La distancia es un escalar. Es decir, tiene la unidad, en ese caso puede ser metros, kilómetros, centímetros, lo que, o millas, ¿verdad? Dependiendo. Ese se llama unidad. Y magnitud. Magnitud, ¿verdad? Ese sería, digamos, 30, 40, 50. Y la unidad ya sea kilómetros. Los escalares solamente tienen unidad y magnitud. Entonces, eso sería lo que es la distancia. Vamos a colocarlo aquí. Ahí está. La distancia. En este caso, vamos a agregar algo ahí para que te sea más fácil de una vez. En los escalares, eh, es muy fácil, nada más sumas o restas. No hay que pensarlo mucho. Se suman o se restan. No, aquí, perdón, aquí nada más solamente se suman. En las distancias siempre se suman. Siempre se suma. Entonces eso para que lo mantengas. Entonces cada vez que te preguntan distancia, es más fácil. Cada vez que te preguntan rapidez, es muy sencillo. Ahora sí, ahora vamos con el otro, que es el desplazamiento. El desplazamiento es un escalar. Ahí sí hay que tener cuidado. Entonces el desplazamiento es un escalar. Es un escalar. Perdón, es un vector. Es decir, tiene la unidad, ¿verdad? Ya sabemos que la unidad es kilómetros, hectómetros y todo eso. Magnitud, o sea, viene un número, 70, 80, 200. Y dirección, que ya sería un punto cardinal o un ángulo. ¿Ah?
Entonces aquí los vectores, en los vectores se suman o restan las componentes. Aquí sí hay que tener ya más cuidado, ya es un toque más largo el asunto. También cópiate eso y ya cuando lo tengas me decís ya para ir a lo que es un toquecito a la práctica para que lo entendas mejor. Ya. Muy bien. Algo muy importante antes de continuar sería, más que todo, vamos a ver un toquecito, como abrir un paréntesis y cuáles son las componentes de un vector, digamos, en el plano cartesiano. Entonces vamos a anotar así. Vamos a poner un subtítulo ahí. Plano cartesiano. Y vamos a dibujar un toquecito de plano cartesiano. Vamos a utilizar este color. Vos sabés que aquí tenemos... Sabes que el plano cartesiano está formado por dos rectas que se intersecan, ¿verdad? La recta horizontal, que es de izquierda a derecha, eso también se le llama el eje X. Y la recta vertical, que va de arriba hacia abajo, eso se le llama el eje Y, ¿verdad? Entonces, ve, vamos a notar del color rosado, vamos a anotar en el eje X. Hacer un toquecito aquí más chiquitita la letra. En el eje X. El lado derecho generalmente va a ser positivo cuando a vos te dicen el este es en un punto cardinal, o también te puedes ir a la derecha, lo mismo. Y eso estamos hablando que es el eje X positivo. A vos te dicen un cuerpo se mueve al este, sería en el eje X positivo. O un cuerpo se mueve a la derecha, estaría en el eje X positivo. Ahora vamos con el lado izquierdo. Ya sabes que ese es el eje X. En el lado izquierdo está el eje X negativo. ¿Y qué sería lo negativo? Cada vez que te dicen el oeste, o si no, izquierda. Entonces, si un cuerpo se mueve al oeste, ya acuérdate que aquí sería el desplazamiento, eso sería negativo entonces. Entonces aquí esto lo que vamos a utilizar aquí va a ser solamente en el desplazamiento. ¿Por qué? Porque es un vector. En la distancia no tienes que usar el punto cardinal ni plano cartesiano. En la distancia vos todo lo sumás. Entonces esa es la pequeñita diferencia que vos tenés que tener cuidado, ¿eh? Ahora vamos con en el eje Y. En el eje Y, el que va hacia arriba, sería el eje Y positivo. ¿Y qué está en el eje Y positivo? Cuando vos te dicen el norte o hacia arriba. ¿Verdad? Pero generalmente aquí solamente te dicen norte. Entonces ese sería el eje Y. Ese es positivo. Hacia abajo sería entonces el eje Y negativo. Un momentito que me pasó algo aquí.
H negativo. Y eso es cuando usted dice en el sur o hacia abajo. ¿Verdad? Entonces, vamos a colocarlo. Entonces, ese sería, más que todo eso vos lo vas a usar en los vectores, o sea, en el desplazamiento. Y la velocidad es un desplazamiento, digo, es un vector. Y la rapidez es un escalar. Ese es el cuidado que debes de tener. Cuando lo tenga listo, me avisa. Ya. Ajá, muy bien. Entonces, esa parte, como te digo, esta parte lo vas a ocupar en los vectores. Eso quiere decir, en este caso, en el desplazamiento o la velocidad. Vamos a borrarlo. Ahora vamos a hacer ahora vamos a anotar otro subtítulo o título aquí. Vamos a ver, ya va. Rapidez y velocidad. ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo rapidez y velocidad. Entonces, si vos no sabes la diferencia, entonces ahí no vas a saber lo que te están preguntando. Vamos a moverlo para abajo. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con esto. La rapidez es un escalar. Es decir, necesita la distancia. Acuérdate que la distancia es un escalar y la rapidez es un escalar. No necesita el desplazamiento. Entonces ya sabemos que como es un escalar solamente tiene magnitud y la unidad. La unidad de la rapidez puede ser metros sobre segundo, kilómetro hora, así, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a anotar la formulita de la rapidez. Y la fórmula de la rapidez es esta, la que voy a anotar aquí. Va a ser una V. Un momento. Va a ser una V. Va a ser igual de, que es distancia, sobre el tiempo, que es una T. Generalmente en el sistema internacional, o sea en el SI, generalmente la unidad del SI de la velocidad sería metros sobre segundo. Pero ahí puede ser, si no está en el SI, puede ser kilómetro hora o otra unidad, ¿verdad? Pero generalmente es metros sobre segundo en el sistema internacional. En el sistema internacional es un lenguaje que usan los científicos nada más. Vos sabés que en Costa Rica generalmente las distancias se miden en kilómetros. En Estados Unidos se miden en millas. En otro país en otro. Entonces los científicos se pusieron de acuerdo, como habían diferentes países, para que se entendieran, inventaron el sistema internacional para que todos los científicos usaran las mismas unidades. Entonces, en el SI sería metros sobre segundo. Muy bien, ahora vamos con otra. Ahora vamos la diferencia entre la velocidad. La velocidad es un vector. Es decir, necesita al desplazamiento. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es un vector, ¿verdad? Entonces va a ser prácticamente parecida a la formulita. Lo único que ya te digo cómo se representan los vectores ahí. Muy bien, vamos a anotarlo. Vamos a anotarlo así. Muy bien, vamos a escribir la formulita de la velocidad.
Igual son las mismas letras, pero hay una pequeña diferencia. Va a ser una V de velocidad, pero la formulita lleva esta flechita arriba. Esa flechita significa que es un vector. Va a ser igual, va a ser una D aquí arriba, pero va a llevar una flechita arriba, que eso significa que es un vector. En este caso sería el desplazamiento sobre el tiempo. El tiempo es un escalar, el tiempo es escalar para los dos. ¿Ves que las formulitas son las mismas? Prácticamente la diferencia es que la velocidad lleva las flechas, que es un vector, y la rapidez no la lleva. No es una R, la unidad es una V igual, pero son así. Igual la unidad es la misma, ¿verdad? En el sistema internacional, que sería metros sobre segundo. Pero si está en otra unidad, puede ser que sea kilómetro hora, o ahí, ¿verdad? Otras unidades. O centímetros sobre segundo. Eso ya va cambiando. ¿Tienes alguna duda hasta ahorita o todo bien? Todo bien. Ajá, muy bien. ¿Ya lo tenés listo? Sí. Ajá, muy bien. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña práctica, un ejercicio. Ujú. Vamos a borrarlo. Y escríbete ahí práctica. Y vamos a hacer la número 1. Vamos a empezar por algo muy sencillo. Puede ser sencillo, pero si vos no sabes la diferencia, se te va a complicar. Entonces vamos a hacer la primera, la práctica. Dice así. Número 1. Un cuerpo se mueve 40 metros al oeste, 75 metros al este, 150 metros al norte y 80 metros al sur. Todo en un tiempo, bueno, vamos a ponerlo así, en un tiempo total de 300 segundos. A veces te dan varios tiempos, ahí lo sumas todos los tiempos, o a veces te dan uno total. Entonces, vamos a ver qué nos pregunta. Determinar la rapidez y velocidad. Muy bien, vamos a ver qué tal eso. Ahí copiarlo para que lo vayas copiando bien ahí en el cuaderno. Cuando lo tenga listo me dice. Ya. Vamos a empezar con lo más fácil y lo más fácil es la rapidez. Entonces vamos a hacer una línea aquí para trabajar ordenado. Entre más ordenados sos vos, mejor, ¿verdad? Generalmente la mayoría de las mujeres son ordenadas. Donde hay problemas a veces son en los hombres que son muy desordenados. Pero más de alguna es desordenada también, pero la mayoría son ordenadas. Ve, vamos a empezar con la rapidez. Vos en la rapidez, vos ocupas la distancia. Entonces, ¿qué vamos a averiguar primero? La distancia. Entonces, eso es lo primero que vamos a averiguar, la distancia. Y la distancia, como es un escalar, dice que siempre se suma todo. Entonces, vos tenés 40. Después le sumas los 75. Después le sumas 150. Es que ahí vos no tenés que fijarte si va al norte, sur, ahí nada. Y después le sumas los 80. ¿Verdad? Y hacemos la suma. ¿Cuánto nos da esta suma? Sería
150 más 80 serían 230, más 75, 305, más 40, 345. Y no se te olvide, acuérdate que en física es demasiado importante la unidad. Entonces serían metros, ¿verdad? El tiempo, si son varios tiempos, vos lo sumás, pero solamente te da un tiempo total, que sería 300 segundos. Entonces ya lo tenemos ahí. Ahora sí, vamos con la fórmula de la rapidez. Voy a anotar la formulita. Así te lo vas aprendiendo, si ya te la sabes, para que no se te olvide. Acuérdate que como es un escalar, sería esta formulita, distancia sobre el tiempo. Y aplicamos la formulita. En ese caso va a quedar, la rapidez va a ser igual a la distancia, que sería 345 sobre 300. Y hacemos la división en la calculadora. Y decime cuánto te da eso. A ver eso. Ajá, me lo decís en... 1.15. Ajá. 1,15. Muy bien, eso sería 1,15. Y ves que la distancia está en metros, serían metros, y ves que el tiempo está en segundos, por eso queda metros sobre segundo. Así, ¿verdad? Esa sería la rapidez. Está para ver, qué pasa que te habías desconectado. ¿Quién sabe qué sonido fue ese? ¿Me escuchas, sí? Sí. Ajá, bueno, quién sabe por qué sonó. Ahora sí, ahora vamos con el desplazamiento. En el desplazamiento, ahí sí tienes que tener cuidado, poneme bastante atención. En el desplazamiento tenemos un asunto. Ahí lo tienes que trabajar por componentes. Ve, el desplazamiento siempre va a tener una componente en el eje X. Ahí es el cuidado que tienes que tener. Vas a tener una componente en el eje Y. Y después vas a tener el desplazamiento en sí, que es una formulita que te voy a dar aquí, sería el desplazamiento, que ya va a ser así. Y este es como el teorema de Pitágoras, porque en realidad el teorema de Pitágoras aquí se utiliza. Esos serían como los catetos. ¿Te acuerdas que el teorema de Pitágoras lo vimos un día de estos? Que sería raíz cuadrada, en este caso va a quedar la componente x a la 2 más la componente y a la 2. Si vos trazas eso en el plano cartesiano, te va a quedar como un triángulo. Y por eso se usa el teorema de Pitágoras aquí. El desplazamiento viene siendo como la hipotenusa. Esa formulita, ves que aquí es un toque más largo. Pero ahí nada más hay que tener paciencia. Ahora sí, vamos con el eje X. Aquí sí tienes que tener cuidado si es positivo o negativo. Entonces empezamos. Empezamos a leer. 40 metros al oeste. Camila, ¿el oeste dónde está? ¿En el eje X o en el eje Y? Según En el X. en el eje X ya es negativo, entonces tenés que ponerlo en el eje X, pero negativo, menos 40. Seguimos leyendo. 75 al este, se queda en el eje X, pero es positivo, entonces sería más 75. Seguir leyendo, 150 metros al norte, eso queda en el eje Y y positivo, entonces tenéis al eje Y y lo pones positivo. Seguir leyendo y 80 metros al sur sería en el eje Y negativo. En física y en matemática, acuérdate que hay muchos caminos para llegar al resultado. Puede ser que el profesor a vos te lo haya explicado diferente. Yo lo explico de una forma más fácil para que el estudiante lo entienda mejor, pero el resultado es el mismo. Hay profesores que lo hacen un método más complicado, ¿verdad? Entonces a mí me gusta sacarlo, a mí me gusta siempre ser más ordenado. A mí más ordenado que el eje es el eje X, después el eje Y, después saco ya el desplazamiento. Ahora sí, ves que ya terminamos con y este 300 no, ahí no lo cubo porque es un tiempo.
Ahora sí, vamos con el eje X y lo haces en la calculadora. Menos 40 más 75 te va a quedar 35 positivo. Ahí ya le pone la unidad, que en este caso es metro. En el eje Y, 150 menos 80 sería 70 metros. Muy bien. Esas serían las componentes del desplazamiento. Pero vos para la velocidad no ocupas las componentes, ocupas el desplazamiento, que es esta formulita. Ahora sí lo vamos a averiguar. Raíz cuadrada. ¿Cuál es el eje X? 35, sería 35 a la 2. Es como el teorema de Pitágoras. Eso se convierte como en los catetos. Más 70 a la 2. Ahora sí, Camila, ¿cuánto te da el desplazamiento? Hacete eso en la calculadora. Treinta y cinco elevado a la 5. ¿Lo metiste dentro de la raíz? ¿Sí? Raíz cuadrada de 35 a la 2 más 70 a la 2. Hacerlo otra vez, a ver. ¿Cuánto me dijiste? Disculpa. 35 elevado a la 5. No, en decimales. Hacerlo otra vez. Raíz cuadrada de 35 a la 2 más 70 a la 2. Me da eso. ¿Cuánto me dijiste? Eso, 35 elevado a la 5. Bueno, si lo cambio da 78,26. Ajá, eso, ajá. Siempre me lo tenés que dar en decimales. ¿Vos cómo me lo estabas dando? Ah, 35 raíz cuadrada de 5. Ah, es que no te entendía después del 35. Bueno. No se dice elevado, se dice raíz cuadrada. Entonces sería 78,26, ¿verdad? Y acuérdate que aquí serían metros. Muy bien. Hasta ahorita vamos bien. ¿Estás entendiendo? Sí, Ajá. El tiempo, Leyes, el tiempo es el mismo. Es lo único que no cambia aquí. El tiempo es igual en las dos. Lo que cambia la distancia y el otro es desplazamiento. En ocasiones, a veces la distancia es igual desplazamiento. Eso depende del ejercicio, ¿verdad? Ahora sí, vamos con la velocidad. Vamos a anotar la formulita. Ves que es la misma fórmula, pero hay un pequeñito detalle, ¿verdad? Que es un vector, entonces no se te olvide ponerle las flechitas ahí. Por eso algunos tienen esto. Aquí sería el desplazamiento. Entonces voy a hacerlo aquí nada más. Voy a continuar aquí. Primero arriba va el desplazamiento, que sería 78,26. Sobre el tiempo, que sería 300. Ahora sí, ¿cuánto te daría esto? Así a ver. 78,26 sobre 300. 0,20. 26. 0,26. Ahora poneme bastante atención aquí, metros sobre segundo. Pero acordate que es un vector. Un vector tiene que llevar una dirección. Si vos no le pones la dirección, está mal. Ahora, aquí poneme atención a esto. Si en el eje X es positivo, ¿qué punto cardinal es? El ¿Perdón? este. Si en el eje X, ves que aquí estamos en el eje X, ves que la respuesta te da positivo. En el eje X vos tenés dos opciones, el este y el oeste. ¿Qué sería 35 metros positivo, este o el oeste? Este. Este. Ahora vamos al eje Y. Te da positivo también, entonces, ¿qué sería ahí? ¿Qué punto cardinal? Norte.
norte. Entonces tenemos noreste. Entonces aquí vos puedes colocar al noreste. O si no, tenés que colocar un ángulo. Pero todavía no te he enseñado a sacar ángulos. Pero ahorita nada más pongámoslo así al noreste. Así, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué norte? Porque el eje Y, la respuesta es positiva. ¿Y por qué el este? Porque el eje X es positivo. Y si se hubiera dado negativo, sería una O de oeste. Si hubiera sido negativo este, sería una S de sur. Y así, ¿verdad? Claro, el más exacto sería con el ángulo, pero ahorita todavía no te he enseñado a averiguar ángulos. ¿Entendés este? ¿Cómo lo viste? Bien. Ujú. Muy bien. Entonces, esa es la forma que vos tenés que hacer. A veces no hay ningún eje X. Y si no hay nada del eje X, se pone 0. ¿Verdad? A veces solamente el eje Y, pero vos, como consejo, acuérdate que los consejos, ¿qué es un consejo? Vos tomás la decisión si lo tomas o no. Como consejo, te recomiendo que lo hagas siempre por componentes, porque te evitas errores. ¿Verdad? Hay otros métodos que ya es cuando vos estás, ya lo entiendes bien, ya te puedes brincar pasos, digamos, pero como consejo, seguirte paso por paso y así vas a evitar errores. Entonces siempre, cada vez que trabajes con vectores, siempre averiguate las componentes del eje X, Y y después utilizas esta fórmula. ¿Ya? Entonces vamos a borrarlo. ¿Lo puedo borrar ya, sí? Sí. Ujú. Muy bien. Vamos a ver si lo entendiste. Vamos a hacer el número 2. 2. Así. Un dron vuela vamos a ponerle 120 metros al norte en 30 segundos. Luego, 600 metros al sur en 150 segundos. Y finalmente, 800 metros al norte en 300 segundos. No, perdón. Muy bien, ahí está este. Lo voy a resolver y bueno, todas las preguntas, te voy a estar preguntando todo. Ya cuando estés lista me avisas para empezar a hacer preguntas. Ya. Muy bien. Vamos a ver. En la rapidez, ¿qué es lo que necesito? ¿El desplazamiento o la distancia? La distancia. La distancia, ¿verdad? Entonces vamos a anotar aquí rapidez. Vamos a hacerlo más ordenado. Rapidez. Y este otro lado vamos a hacer la velocidad. Muy bien. Entonces, como vamos a trabajar primero en la rapidez, vamos a averiguar la distancia. ¿Y qué anoto aquí? Y me dictando todo y yo lo voy copiando nada más. 120 Ujú. más 600 más 800.
más 600 más 800. Entonces tenemos 800 más 600, serían 1400, 1520. Y sería metros, ¿verdad? Ahora voy con el tiempo. ¿Qué anoto para averiguar el tiempo total? 30 Ujú, más 150 ujú, más 300. ujú. Y más 300. Pues tenemos 300 más 450, 480 segundos. Muy bien. Ahora vamos a anotar la formulita de la rapidez. Como consejo, cada vez que hagas práctica, anótate las fórmulas. Así, ¿verdad? No se te olvidan. ¿Qué anoto arriba y qué anoto abajo? 1520 Mm, sobre 480. muy bien. Y decime cuánto te da eso. Y me decís la unidad también. ¿Qué unidades quedan? 3,16 metros por segundo. Ajá, entonces sería 3, vamos a redondearlo bien. ¿Ves que después del 6 hay un 6? Para redondearlo sería si el número, si vos lo redondeas a 2 decimales, te fijas en el segundo decimal y si el número que está después es 5 o mayor, aumenta en 1. Y si es menor que 5, queda igual. Entonces, como después del 6 hay un 6, por esa razón aumenta. Sería metros sobre segundo, ¿verdad? Muy bien, esa sería la rapidez. Ahora vamos con la velocidad. En la velocidad, dame un momentito, vamos a ver. ¿Qué hago en la velocidad? ¿Qué averiguo primero? ¿Qué debo de hacer ahí, Camila? Separar los puntos. ¿Cómo? Separar los puntos X y Y. Ajá, esas se llaman componentes. Entonces vamos a averiguar las componentes de el desplazamiento, ¿verdad? Entonces sería de el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver. Y vos me diciendo los números y si lo pongo en el eje X o en el eje Y. Vamos a ver, esos 120, ¿a dónde lo coloco? En el Y. Ajá, ajá, positivo, muy bien. 120. Los 600. En el Y negativo. Ajá, muy bien, menos 600. ¿Y los 800? En el X positivo. ¿Estás seguro que es en el X? Ah, no, no. No, en el Y. En el Y positivo. O sea, aquí todos quedaron en el eje Y. Eso quiere decir que en el eje X es 0. Pues si no hay nada, es 0. Entonces aquí tenemos en esto, nos da 320. Positivo. Para que te sea más fácil, cuando un desplazamiento solamente tiene una componente, el desplazamiento es ese, o sea, 320. Pero si quieres usar la fórmula y para que vos veas que haga lo mismo, sería en el desplazamiento, en este caso, acuérdate que ya es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Pero como te digo, si solamente tiene una componente, el desplazamiento sería ese.
Pero en este caso sería así. Acordémonos que es el desplazamiento en el eje X a la 2 más el eje Y a la 2. Si vos haces eso, ahí te va a caer 320. No lo voy a sustituir para no perder tanto tiempo ahí. Y eso nos daría 320. Ya con la raíz y todo el asunto. Entonces, para efectos prácticos, cuando el desplazamiento solamente tiene una componente, el desplazamiento sería ese nada más. Así, ¿verdad? Ahora sí, vamos a anotar la formulita de la velocidad, que ya sabemos que es desplazamiento sobre el tiempo. Y el tiempo va a ser el mismo en los dos. Entonces ahí sería 480. Por eso no lo averigüe, porque el tiempo no cambia. Va a ser el mismo para ambos. El desplazamiento sería 320 sobre el tiempo, que sería 480. ¿Y cuánto te da eso? Vamos a ver. $0,67. 0,67. Muy bien. Metros sobre segundo. ¿Y qué me falta? Agregar. ¿Ya terminamos ahí o me falta algo? La dirección. Ajá, falta la dirección. ¿Verdad? Si vos no la anotas, perdés ahí un punto o algo. ¿Hacia dónde? Vos te fijas en la componente, solo hay componente Y y es positiva. Entonces, ¿hacia dónde sería? Hacia el norte. Entonces sería hacia el norte. Ahí quedaría, ¿verdad? ¿Ves? Entonces eso sería, ahí viene, yo creo que una foto que vos me mandaste, es hacer todo esto. Pues la voy a buscar, ahorita lo muestro, vamos a ver ahí, de una práctica. ¿Ya lo tenés listo? Sí. Ujú, muy bien. Vamos a borrar. Dame un toquecito aquí para buscar eso. Ya. Un momento. Es que ahí tenemos esa práctica que vos me mandaste. Así se hace con todo esto, dice uno, un perro recorre una distancia de 62 metros con una rapidez de esa, calcule el tiempo. Ah, bueno, es otro tipo que ya casi lo hacemos. Vamos a ver. Ujú. No, aquí te están dando la velocidad, aquí nada más es trabajar tiempo, velocidad. Ajá, ahorita vemos eso, es nada más de despejar. Está para ver esta otra. A ver, ajá. Ujú. Vamos a leer un toquecito, solo quiero ver qué es. Ajá. Un momento, voy a explicar un toquecito esta. Dame, ya va. Vamos a ver. Ujú. En esas formulitas,
Generalmente se usa la de la rapidez. Aquí no tenés que sumar vector ni nada, nada más de despejar la formulita. Ahí puedes usar, generalmente se usa la de la rapidez. Ve. Vamos a colocar aquí un pequeño título. Ahorita busco lo que hemos hecho, en qué GTAs hay que hacer eso, lo que te expliqué. Es que ahora vi tantos GTA que ya me olvidaron, por eso. Determinar rapidez, distancia y tiempo. Vamos a ver eso. Vamos a anotar la formulita. La primera fórmula que ya sabes ahí, que sería la rapidez, ¿verdad? Que es distancia sobre el tiempo, pero esa formulita puedes sacar otras dos, es nada más de despejar. Si vos sabes ecuaciones, vos las puedes despejar. Es que este tiempo está dividiendo, pasa al otro lado multiplicar. Entonces quedaría que la velocidad por el tiempo es igual a la distancia, ¿verdad? Puedes deducir esta otra. Entonces la distancia va a ser igual velocidad por el tiempo. Y después en esta puedes despejar. Ves que esta U está multiplicando, pasa a dividir. Entonces distancia sobre la velocidad es el tiempo. Entonces de ahí sale otra formulita, que es la del tiempo. Que sería la distancia sobre, perdón, aquí es la rapidez, sobre la rapidez. ¿Verdad? Entonces, esa práctica que te enseñé es cuestión de utilizar eso, ¿verdad? A veces te preguntan la velocidad, la rapidez, que es distancia entre tiempo. A veces te preguntan por la distancia, que sería rapidez por el tiempo. O en ocasiones te preguntan el tiempo, que es distancia entre la rapidez. ¿Verdad? O a veces, dependiendo del profesor, a veces te dan un triangulito ahí y con eso lo haces. Pero esas serían las tres fórmulas, ¿verdad? Que salen de esa misma. De la principal salen dos más, que es para dar igual la distancia y el tiempo. Cuando lo tengas listo, me avisas. Ya. Ajá, ya. Ajá, muy bien. Vamos a borrar. Y vamos a ir ahí otra vez a la práctica. Vamos a hacerlo en este lado que queda aquí en el blanco. Vamos a ver. Dice la número 1. Dice, un perro recorre una distancia. Algo muy importante en los problemas es el planteo. Pero entonces voy a hacer el planteo. Estoy en el número 1. Voy a hacerlo aquí al lado derecho. Dice así, un perro recorre una distancia. Entonces vamos a anotar el planteo. Sería D. Va a ser igual a 62 metros. Después dice una rapidez, que en este caso es V, sería 8,6. Es importante que anotes las unidades aquí, porque a veces si son de diferente unidad, tenés que hacer conversiones. Y después calcule el tiempo, o sea, te están preguntando por el tiempo. Eso es lo que nos están preguntando. Toma el perro en recorrer la distancia. Ahora sí, vamos a anotar la formulita que te acabo de dar. ¿Cuál sería la formulita? Díseme la formulita del tiempo. ¿Cuál sería? Distancia sobre rapidez. Una distancia sobre rapidez, ¿verdad? Y esta es cuestión de utilizarla, ¿verdad? Que en este caso, ves que estas son como muy sencillas, ¿verdad? Y así se hacen todas, ¿verdad? Nada más de utilizar esas. Y ya la haces, hacer la división y ya poner la distancia. Algo muy importante, te fijas, ves que aquí está metro y aquí hay metro. No hay que hacer conversiones. Si aquí hay kilómetro y aquí metro, ves que están diferentes. Entonces tenés que pasar ya sea los kilómetros a metros o estos a kilómetros. Pero es importante que en el planteo coloques las unidades porque ahí te fijas si está diferente, ¿no? ¿Verdad? ¿Ves? Así se hace el número 1.
El 2. Ajá. El 2 es parecido a lo que yo te expliqué ahora. Voy a hacer el número 2. Vamos a borrar esto. Y vamos con el 2. Dice el 2. Un momento aquí. Dice, una niña recorre 24 metros al este, seguido de 18 metros al oeste. Nos pregunta, bueno, el tiempo que se calcule la rapidez y velocidad. Entonces, Camila, necesito que te hagas este 2 para ver si lo tienes bueno, para ver si me entendiste. Ese está muy sencillo, pero necesito que lo hagas, a ver. Para ver si lo puedo hacer más grande esto. Hasta ahí llegaste. Ya cuando lo tenga listo, me avisa a ver cómo te fue. Tienes que ser el número 2, encontrarte la rapidez y la velocidad. Creo que ya. Vamos a ver cuánto te dio la rapidez. No, creo que no. ¿Mm? Todavía no lo has hecho, ¿no? Sí, pero creo que solo hice velocidad. Voy. ¿La velocidad cuánto te dio? Acuérdate que la velocidad es el escalar. Digo, la V es la rapidez y la velocidad es el más largo, que es el vector. ¿Cuánto te dio la velocidad? 0,4 metros por segundo. Ajá, muy bien. Este a oeste. Y falta la dirección, ¿verdad? Sería al este, ¿verdad? De este a oeste. Ajá, muy bien. Ahora sí, averiguate ahora la rapidez. Ya. ¿Cuánto te da la rapidez? 2,8 metros por segundo. Ajá, muy bien. Ese sería el 2. Y voy a hacer el 3 aquí, un toquecito. Voy a disminuirlo de tamaño
Para hacerlo, voy a hacer aquí. Ujú. Vamos a ver qué nos dicen el 3. Un niño perdido recorre 36 metros al sur, seguido de 17 metros al oeste, todo en un tiempo de 22 segundos. Calcule su velocidad, bueno, la rapidez y la velocidad. Del lado izquierdo voy a hacer la rapidez y del lado derecho la velocidad. En la rapidez, acordate que ocupas el tiempo, la distancia. Entonces es mucho más fácil. Entonces vamos a anotarla aquí. Un momentito. Aquí vamos a anotar la rapidez. Vamos a colocar una V. Y aquí sería la velocidad, ¿verdad? Que sería un vector. Vamos con el lado izquierdo. Vamos a dar la rapidez. La rapidez en este caso voy a averiguar la distancia. Que la distancia solamente hay que sumar 33 más 17. Eso va a quedar 50 metros. Uh-huh. El tiempo, ya lo dan, que es el tiempo total, que sería 22. Tiempo 22 segundos. Ahora sí, voy a sacar la rapidez. En este caso, la rapidez que sería V va a ser igual a la distancia, que sería 50 sobre 22. Y eso nos da, vamos a ver cuánto nos da, 50 sobre 22. Eso nos da 2,27 aproximadamente. Metros sobre segundo. Y como es una rapidez, no lleva dirección. Ahora vamos con la velocidad. En la velocidad vos ocupás el desplazamiento. Como consejo, lo sacas con componentes. Vamos con la componente en el eje X, la componente en el eje Y después voy a anotar la formulita, ya el desplazamiento que es con la formulita de Pitágoras, que sería la raíz cuadrada de componente del eje X a la 2 más la componente del eje Y a la 2, ¿verdad? Aquí es un toque más larguito. Y empezamos. Componente en el eje X. Dice que es 33 metros al sur, eso va en el eje Y negativo. 33 metros. Y ya no hay otro Y. En el 3 dice 17 al oeste, va en el eje X, pero negativo también. Y ya no hay otro. Las componentes serían esas. Ahora sí, voy a averiguar aquí. Aquí debes de tener bastante cuidado, ¿ve? Como consejo siempre, Camila, cada vez que vos usas una fórmula de la raíz cuadrada, siempre anotarlo todo positivo adentro. O si no, si viene negativo, tenés que poner paréntesis, pero eso se te hace muy largo. Entonces, bueno, voy a hacerlo con paréntesis. Pero para efectos prácticos, si no quieres poner paréntesis, pones todo positivo a la 2. En este caso, si vos no pones el paréntesis y pones negativo, te va a dar otro número. Entonces ahí sí debes de tener cuidado. Sería 17 a la 2 en paréntesis. Así, ¿verdad? Y todo eso dentro de la raíz. Aquí hay un pequeño cuidado porque las componentes tienen negativos. Y lo hacemos. O como te digo, para efectos prácticos, puedes poner todos los números dentro de la raíz, todo positivo, y así no poner los paréntesis para que te sea más rápido. Sería 17 a la 2 más 33 a la 2. Dentro de la raíz eso sería 37,12. Aproximadamente. Ahora sí, vamos a averiguar la velocidad, que la velocidad en este caso sería el desplazamiento, que lo acabamos de averiguar, sobre el tiempo, que en este caso es el mismo tiempo, que sería 22. Y eso nos va a dar 37,12 sobre 22. Eso nos va a quedar, voy a ponerlo aquí abajo, 1,69
metros sobre segundo. ¿Y cuál sería la dirección, Camila? El sur al oeste. ¿Perdón? Del sur al oeste. ¿Cómo? Del sur al oeste. Ajá, eso sería suroeste. O sea, suroeste. Y puedes colocarlo así, que sea, ¿verdad? ¿Entendés eso, sí? Sí. Ajá, ¿ves que el 2 será demasiado fácil? Ya el 3 en realidad es fácil, nada más que la componente está en negativa, eso no hay ningún problema, por si usas calculadora científica. El único detalle es que si viene negativo, vos lo colocas si es importante el paréntesis. O si no, seguirte el consejo. Cada vez que vos utilizas la formulita de raíz, todo lo de adentro, si usas potencias, es positivo, ¿verdad? Entonces, y ese sería, ¿verdad? Ya después viene el 4, ajá. Ese ya es parecido al 1, ¿verdad? Que nada más, para ver. Ujú. Distancia y desplazamiento. Sí. Y es parecido al 1, ahí lo haces el 1, lo que te da la distancia va a ser lo mismo que el desplazamiento. Lo único que al desplazamiento nada más le pones la dirección, pero va a ser el mismo número. Pero es parecido al 1. Bueno, ya con eso lo que vimos hoy, puedes hacer toda esa página ahí, ¿verdad? Esta. ¿Alguna duda de este tema que vimos hoy? No, todo bien. Todo bien. Bueno, Camila, eso sería entonces. Vale, gracias. Pues, bueno, mucho gusto. Cualquier cosa mañana a la misma hora, ¿verdad? Si no, y si no, ahí que me avise tu mamá. Ajá. Va, está Bueno, bien. hasta luego, buenas noches. Chao. Chao.